Ya, entonces vamos a hacer acá un proyecto de minería de datos para poder extrapolar alguna información que tiene que ver con una base de datos que tienen las ventas de gorras de béisbol históricas y que después se tienen que llegar y predecir lo que va a ocurrir más adelante con un nuevo nicho de mercado. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es revisar los servicios si es que están arriba los de las bases de datos para un poco hacer esta restauración de este archivo .back que ya está prehecho. Entonces vamos más abajito y tenemos acá un SQL Server, MySQL Server. Aquí están todos iniciados. Estamos bien entonces en ese sentido. Ahora vamos al SQL Server Management Studio y vamos a hacer el proceso de restauración de esta base de datos. Ahora, generalmente cuando está en una carpeta como que no pesca el tema, pero vamos a copiarlo en la raíz para asegurarnos de eso. Y ahí nos va a aparecer como un archivo que restaurar. Ahora, por mientras que está abriendo SQL Management Studio, también podríamos estar abriendo el Visual Studio. Aquí. Ahora, esto es archivo, nuevo, proyecto. Y nos cambiamos ahora a proyecto multidimensional, que es el mismo que uno utiliza cuando quiere armar cubos, pero ahora el objetivo va a ser distinto. Entonces va a ser Americans y solución Americans. Y luego aceptar. Y abrió el SQL Server Management Studio, le damos conectar. Y trabajamos entonces en la base de datos. Ahora, de esto que está acá, base de datos, clic derecho y dice restaurar base de datos. Desde aquí entonces se tiene que buscar en dispositivo, que significa que van a buscar un archivo. Entonces acá agregamos un archivo, nos vamos a la raíz del disco duro donde se copió el archivo .back y aquí está, aceptar. Y luego aceptar. Y ahí entonces está el full backup de la base de datos. Entonces ahora con esto podemos hacer un nuevo origen de datos que sería a la base de datos American. Ahora lo que hay que analizar es cuáles son las tablas que se pretende hacer algo. Hay dos tablas en particular que son clientes gorra de béisbol y prospectos gorra de béisbol. Entonces vamos a hacer unas consultas. Lo que uno generalmente hace cuando uno quiere, digamos, predecir una data, es que observa primero las dos cosas. Entonces, lo que sería sano aquí es colocar select asterisco from clientes gorra béisbol y otro select asterisco from prospectos gorra béisbol. Y si los seleccionamos ambos y colocamos ejecutar, entonces nos van a aparecer así, con las dos cosas una al lado de la otra. Entonces, si se fijan, el que tiene cliente gorra béisbol tiene un ID de cliente, nombre, apellido, y tiene un montón de características. Y fíjense la última columna, dice compra gorra béisbol, y dice sí y no, algo booleano, pero escrito en carácter. Ahora, si ustedes se fijan, la base de datos que está abajo, la tabla, perdón, entonces aquí tiene todo menos el compra gorra béisbol. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos una población que estamos observando, histórica, y estamos estableciendo una especie de verdad. Es compra o no compra. Y luego tenemos otra población en la cual hay que decir si es que va a ocurrir o no. Entonces, el análisis de árbol de decisión lo que hace es pescar la data histórica y en base al porcentaje de certeza que tienen sobre esa base de datos histórica, lo traduce después en este nuevo nicho de mercado. Entonces, les puede pintar la tabla con el sí y el no. Entonces, para eso se tiene que hacer un proyecto de minería de datos. Ahora, ¿cómo se hace ese proyecto? Vamos al Visual Studio y ahora tenemos que llegar y empezar a armar algunas cosas mínimas. Entonces, una de las cosas que tienen que armarse son la vista y los orígenes de datos. Nuevo origen de datos, siguiente,
Vamos a cambiar una nueva conexión. El servidor lo tenemos acá, le apretamos propiedades y luego seleccionamos este Win y nos vamos acá y lo pegamos para que no se demore tanto. Y luego seleccionamos American. Probar conexión, funciona, aceptar. Tenemos ese origen. Siguiente, y acá, si se acuerdan, había que heredar. Y si no funciona eso, bajamos el servicio, subimos la cuenta del servicio local y le ocupamos el utilizar credenciales o cuenta de servicio. ¿Ya? Y voy a colocar heredar. Siguiente, finalizar. De ahí está entonces esto que sería la vista de origen de datos. Ahora, vamos entonces a lo siguiente. Vamos a crear una nueva vista de origen de datos. Siguiente, Americans. Y acá un poco observar lo que sería la data que tenemos. Bien, ¿cuáles son los elementos que vamos a observar? Van a ser los clientes gorra de béisbol y prospectos gorra de béisbol. Recuerden que una vista origen de datos simplemente es acotar el problema. Nosotros tenemos un montón de tablas, pero ¿qué queremos observar? Y ahí está la vista origen de datos. ¿Ya? Entonces desde aquí vamos a hacer un siguiente y luego finalizar. Entonces tenemos para observar solamente estos dos elementos. Se fijan, no hay ninguna relación ni de primary key ni foreign key, simplemente estamos observando dos tablas. Ahora, para poder armar lo que sería esta extrapolación de lo que va a ocurrir, hay que ir a una estructura de minería de datos. ¿Ya? La estructura de minería de datos es la que va a establecer el método en el cual ustedes van a extrapolar la información. Ojo con algo, esto no ha sido solamente diseñado para cosas transaccionales, esta es una de las formas que se utilizan. Uno también podría utilizar como origen de datos cubos, o sea, de data ya procesada. Uno podría decir, ¿sabes qué? Esto que tengo aquí es un cubo que representa esta población y otro cubo que representa otra población, en donde tienen similares características y pueden también hacer minería de datos. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a hacer a partir de una base de datos relacional. Y si se fijan, después de hacer esto, les va a decir cuál es la técnica de minería de datos. Y una forma muy simple es tomando los árboles de decisión. Pero no es la única que existe. Si ustedes se fijan, más abajo dice bias name, clúster de Microsoft, clúster de secuencia, redes neuronales. Y ahí están todas estas técnicas de minería. No tienen que programarlas, ya están hechas. Por lo menos en SQL Server. Bien. Luego de eso, uno dice siguiente. Ahora, de eso que está ahí les va a pedir cuál es el origen de datos. Vamos a ocupar Americans. Y ahora, esta parte es importante. Cuando uno ya tiene establecido cuál es la data que uno va a procesar, tiene que decidir quién es el origen y quién es el que va a trabajar. Entonces, aquí es importante de que ustedes digan, ¿cuál es mi escenario y qué es lo que voy a trabajar? ¿Ya? El escenario tiene que ver con cuál es el elemento que ustedes van a ocupar como dato histórico. ¿Ya? Entonces aquí, cliente gorra béisbol es histórico. Prospecto es el que no tiene compra gorra béisbol. ¿Ya? Luego siguiente. Desde aquí uno empieza a hacer un pareo de la data. Empieza a decir cuáles son los elementos que están siendo comunes entre ellos. ¿Ya? Entonces uno tiene que ocupar desde la base de datos histórica hacia la base de datos que es la de los prospectos. Tiene que ir pareando datos. ¿Quiénes son los que va a ocupar como origen y quiénes son los que va a ocupar comparativamente como destino? Pero hay una cosa que tienen que tener súper en cuenta. Es que tienen que determinar cuál es el dato que representa a su escenario, que generalmente uno lo asocia a un primary key, pero también puede ser una llave compuesta. ¿Ya? Entonces aquí nosotros lo vamos a hacer un poco simple. Vamos aquí a ampliar un poquito esto y vamos a utilizar a este ID cliente, pero lo vamos a ocupar como un elemento clave. ¿Bien? Porque ese en su escenario era el primary key, el que representa los otros datos. Ahora,
una de las cosas que hay que también determinar es cuál es el dato que yo voy a extrapolar. Para eso uno lo que ocupa es, que sale muy chiquitito acá, lo voy a ampliar un poco, dice clave, entrada, y el otro es de predicción. ¿Qué queremos predecir? Si compra o no compra. Por lo tanto, el dato de predicción sería compra gorra béisbol. ¿Bien? Esas son las dos primeras cosas. Establecer el dato de origen como primary key, el que representa, y el otro es establecer cuál es el que voy a extrapolar. Bien, el que voy a predecir. Ahora, a partir de esto, entonces uno tiene que decir, ya, perfecto, ¿cuáles características son las que van a combinar para poder predecir eso de más adelante? El árbol de decisión lo que hace es un análisis estadístico en base a la correlación estadística. O sea, dice, pesca, por ejemplo, en este caso, la cantidad de hijos, y dice, oye, ¿qué porcentaje hay de sí y qué porcentaje hay de no? Y eso le da una ponderación. Lo mismo ocurre con los demás. Cada característica le coloca una ponderación. Y después la combinación de esas características te arma el árbol de decisión. ¿Ya? Y ahí uno empieza a, como por decirlo así, a multiplicar porcentajes. Y dependiendo de esa multiplicación de porcentajes van a tener algunas conclusiones respecto a la data. Que se puede, generalmente uno la analiza en términos de inecuaciones. Dice, si son mayores que 3 años, menores que 2, y va así. Se van dejando, igual que en la matemática se generan puntos críticos. Y esos puntos críticos, dependiendo de cuáles son la forma en que están diseñados, si son numéricos, si son categorías o características, es como se hace la predicción. ¿Bien? Entonces desde aquí vamos a hacer una correlación. Vamos a decir que la cantidad de hijos es una parte de la entrada. Ya es algo que se va a combinar. Otra cosa que podemos combinar es la edad. También el estado civil estaba en ambos lados. ¿Ya? Y ustedes pueden combinar lo que quieran aquí, pero hay cosas que no van a tener coherencia. Por ejemplo, dentro de la data, una de las cosas que no tenía relevancia era el tema del lugar de origen, porque no tenía un pareo explícito. Los lugares de origen eran distintos. ¿Ya? Esa data como que no podía parearse. Entonces aquí vamos a colocar tipo comida, y el lugar de origen y el nombre lo vamos a ocupar como datos que no son relevantes para el análisis, y el apellido tampoco. No sé si ustedes quieren llegar y pescar y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprar más gorra de béisbol porque el apellido de él era Vivanco. Irrelevante, ¿se fijan? Entonces hay data que no es necesario analizarla. Eso es irrelevante. Van a encontrar una correlación, pero esa correlación no tiene sentido. ¿Bien? Entonces, de esto que está acá, le damos siguiente, y fíjense que les va a salir un resumen de qué es lo que están ocupando. Pero aquí lo importante es establecer la forma en que actúa el dato. Si se fijan, tienen continuous, discrete key. Entonces, la pregunta aquí, ¿la cantidad de hijos es algo continuo? ¿Ustedes tienen 2 hijos y medio? Entonces, eso está bien si que fueran algo que tuviera decimales, pero no lo tiene. ¿Ya? Entonces aquí este no es continuo, esto es discreto. ¿Bien? Ahora, ¿qué otra cosa más? La edad es continua. ¿Cómo se midió? Si nosotros vemos la data, la edad se midió en términos numéricos en años. Por lo tanto, es una variable discreta. ¿Ya? Esos son los análisis que tienen que hacer ustedes. Entonces aquí la edad es discreta. Ahora, el estado civil es discreto. ¿Por qué se le dice discreto? Porque tiene una correlación con un número. Si ustedes dicen alto, medio, bajo, también es discreto, porque es algo finito y que es enumerable. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces aquí, esto es texto, discreto y listo. Le damos siguiente. Y luego dice, porcentaje de datos para las pruebas. Generalmente, para poder mantener un criterio de aleatoriedad, o sea, que sea lo más random posible, uno elige cuál es el tamaño de la muestra. Generalmente, para los exámenes de esto, se pide que el tamaño de la muestra sea el 50%. ¿Ya? Eso está establecido. Históricamente, siempre ocupan lo mismo. Vamos a seguir esa historia.
¿Ya? Entonces vamos a decir que el 50% de los datos, aleatoriamente, se van a ocupar para hacer este muestreo. O sea, puede ser de que su predicción con la mía difieran, porque la forma que fueron procesadas era aleatorio. ¿Ya? Entonces, luego le damos siguiente y les va a decir un resumen de qué es lo que va a ocurrir. Entonces está diciendo que un dato llave es el ID cliente, el que vamos a predecir es compra gorra béisbol. Vamos a utilizar dentro de nuestra predicción estadística, cantidad de hijos, edad, estado civil, preferencia color, tipo comida. Clarito. ¿Bien? Luego finalizar. Bien. Entonces, al finalizar esto, lo que ocurre aquí es que ustedes pueden tener una vista de lo que ocurrió. Esa vista de lo que ocurrió a ustedes simplemente les va a generar una forma de observar los datos. Fíjense en esto. Yo me fui al visor de modelos de minería de datos. Entonces va a generar un procesamiento de la data y ese procesamiento va a hacerlo en base a nuestros criterios que ocupamos de predicción. Bien. Ahí está cliente gorra de béisbol. No se ve mucho ahí. Ahí está. Algo le ocurrió. Ya, esto de acá claramente es problema de base de datos. ¿Ya? Esto es cuando no puede conectarse. Entonces, al igual que la otra vez, vamos a armar de nuevo. Voy a pescar acá. Voy a igual intentar una última vez. Hay error en implementación. NT Service. Ya, perfecto. Agreguemos entonces y cambiemos el origen de datos. Voy a bajar este servicio para no tener problemas. Y los voy a colocar de otra manera. Aquí. Detener. Vamos a detener esto. Detener el análisis. Propiedades, iniciar sesión, cuenta local del sistema. ¿Ya? Y también acá, análisis service, propiedades, inicia sesión, cuenta local del sistema. ¿Quién es la cuenta local del sistema? CTCOM San Joaquín. ¿Ya? Y iniciamos. Iniciar, que eso es por lo menos la certeza que tenemos. Y luego, iniciar. Ya. Y acá dentro del proyecto, que sería del origen de datos, utilizar nombre de usuario y credencial, CTCOM, y acá San Joaquín. Aceptar. Bien, y vamos a hacer entonces generar Americans. Bien, y luego play, implementar. Y fíjense que está procesando ya. Listo, la implementación finalizó correctamente. Ahora vamos entonces y veamos el visor de esto. Y fíjense en esto. Ahora nosotros aquí tenemos un modelo predictivo y que podemos tenerlo en diferentes niveles. Ya, aquí está puesto solamente 3 niveles. Pero podría ser de que nosotros quisiéramos multiniveles. Yo voy a colocar 5, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Existe una clara ponderación, que vamos a colocarlo bien grande, en donde existe, ¿sabes qué? No compran mucho la gorra de béisbol. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Yo quiero observar quiénes compran, como para poder hacer como mi estrategia publicitaria, por decirlo así. Ya. Entonces, ¿quiénes son los que sí compran? Los que están en rojo. Perfecto, miren, los viudos no hay caso. Ahí no hay por dónde. Pero si hablamos de casados, encontramos algo distinto. Si hablamos de 4 hijos, hay algo también que se está dando.
Pero si son, fíjense, cuando no son 4 hijos es algo raro, pero cuando son 4 se compra mucho. 7 de 3. Entonces, podríamos apuntar que le vendamos las gorras de béisbol a personas casadas con 4 hijos. ¿Se fijan? De acuerdo a la correlación estadística. Ahora, ¿y qué pasa con los divorciados? Los divorciados, los que no tienen un hijo, fíjense lo que puede hacer. Dice, los que son distintos de 2 hijos son los que compran más. ¿Se fijan? Y esto que se generó acá es una forma de poder predecir lo que va a ocurrir. Y ocupó 2 elementos que lo encontró lo más fidedigno posible, que son el estado civil y la cantidad de hijos. ¿Se fijan? Ahora, ¿es la única forma de analizar la data? No. Se puede analizar con otro criterio. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, dentro de los proyectos de minería de datos, colocamos más? Estructuras de minería de datos. Y le damos siguiente, nueva estructura de minería de datos. Y decimos, ¿sabes qué? A partir de la misma base de datos relacional, le damos siguiente. Y ya no quiero ocupar árbol de decisión, voy a ocupar red neuronal para predecir el que compra o no compra gorra de béisbol. Le damos siguiente, ocupamos el mismo Americans, siguiente, y decimos que, nuevamente, el escenario es cliente gorra de béisbol. Luego siguiente. Desde aquí hacemos exactamente lo mismo. ID de cliente es el de clave. Luego el que se va a predecir es el de compra gorra de béisbol. Lo que se va a utilizar para poder analizarlo, ¿saben que ya que está como súper claro? Cantidad de hijos, estado civil. ¿Ya? Para que veamos lo mismo pero con otra perspectiva. Luego de eso, sí, lo puse aquí. Cantidad de hijos y estado civil. Ahí sí. Entonces tenemos el clave, predicción, cantidad de hijos, estado civil. Le vamos a dar siguiente. Y tenemos la cantidad de hijos está mal, debería ser discreta. Y tenemos los otros elementos que son discretos y la llave. Le damos siguiente. Porcentaje, vamos a ocupar el mismo 50. Y luego siguiente. Y lo que va a hacer entonces es, en base a la cantidad de hijos y estado civil, va a predecir con un criterio de minería de datos distinto, red neuronal. Finalizar. Listo. Esa estructura tiene un modelo detrás y ese modelo es Microsoft Neural Network. Y después, visor de modelos, generamos el diagrama y se genera el proceso de deployment e implementación del modelo predictivo. Le damos sí, procesamos este cuento que ahora no debería tener problemas porque estamos con la configuración correcta. Ahí lo procesó. Bien, cerrar, aceptar. Bueno, ya lo procesaste. Ahí está, cerrar. Algo no estoy viendo porque está esta cosa. Sí. Ahí está. Y ahí está. Entonces, fíjense, bajo redes neuronales, entonces tienen ustedes otra vista. Que les da también una cosa muy parecida al árbol de decisión. Aquí, ¿qué es lo que dice? La red neuronal dice que lo que tienes que hacer tú, si lo vemos aisladamente, en términos de cantidad de hijos, diría que apunta a 6 hijos. Apunta a 3 hijos. ¿Se fijan? Y en base a lo que es casado, viudo, divorciado, según esto, diría que apuntes a los casados y divorciados, porque hay algún grado de probabilidad. Y no hagas el intento en cantidad de hijos 2, en los solteros, ni los que tengan 0 hijos o 1 hijo. ¿Se fijan? Y tenemos una estrategia en base al análisis de datos. Y eso es lo que ocurre entonces cuando uno empieza a predecir datos. Uno puede darle este tipo de herramientas a que él lo solicite. Ahora, ¿existe solamente eso? Son más. Pues si quieren hacer más modelos, le apretan clic derecho, nueva estructura de minería de datos y entonces van generando nuevas predicciones.